Buenos días a todos, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle al Comité Científico por esta invitación. En la presentación me pusieron una bandera de Estados Unidos y si bien sí vengo de una institución americana, como dijo Alejandro en una de las sesiones de Gineco ayer, soy mexicana y de segunda patria, ustedes lo saben, soy colombiana. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar un poco de lo que es el manejo de las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo temprano. Es un tema muy vasto, es un área donde las cosas han cambiado de manera muy rápida y creo que es el ejemplo clarísimo de lo que empieza a ser una medicina personalizada, donde tenemos pacientes que vamos a tratar con algunas veces una o dos agentes y otros donde vamos a tener distintas drogas para tratar a nuestros pacientes de alto riesgo. Estos son mis potenciales conflictos de interés y simplemente para poner las cosas en contexto, recordemos que los cánceres de mama HER2 positivo representan cerca del 15, quizá el 20% de los cánceres invasivos dependiendo de las series y son tumores normalmente de alto grado y antes de la terapia anti-HER2 eran tumores de muy mal pronóstico. Si pensamos en los datos pre-trastuzumab y veíamos el pronóstico de acuerdo a los grupos intrínsecos, la realidad es que los tumores HER2 positivos tenían un desenlace clínico similar o peor que los tumores triples negativos. Estos tumores no han cambiado. Lo que ha cambiado son las terapias que tenemos el día de hoy para tratar a estas pacientes. Y entonces lo que ha quedado clarísimo a lo largo ya de décadas es el importante papel que juega la terapia anti-HER2 de manera inicial, el trastuzumab, en el manejo de estos pacientes y sigue siendo clave en el manejo. Ahora, cuando pensamos en el manejo de las pacientes con cáncer en etapa temprana, tenemos forzosamente que hablar de la neoadyuvancia. En el MD Anderson hemos sido siempre muy abocados a la terapia preoperatoria por un número de razones y empezamos claramente utilizando quimioterapia neoadyuvante en pacientes que tenían tumores localmente avanzados, inoperables o aquellos que eran operables pero queríamos convertirlas a cirugía conservadora. Y la realidad es que ha habido un paradigma, un cambio, donde ahora estamos utilizando neoadyuvancia en un grupo muchísimo mayor de pacientes porque sabemos que tiene ventajas muy importantes en la determinación de la terapia después de la cirugía. Y de hecho, ahora es rutinario que lo utilicemos en pacientes que tienen tumores de más de 2 centímetros, en pacientes que tienen tumores con ganglio positivo y va a quedar a la discusión, y yo creo que puede ser algo muy interesante, qué hacer con los tumores más pequeños, y vamos a hablar de eso. Ahora, cuando pensamos en el manejo de las pacientes con tumores tempranos, algo que queda clarísimo es el papel del bloqueo doble. Después de lo que escuchamos ya hace más de prácticamente 14 años con los resultados de Cleopatra y la introducción de pertuzumab en la enfermedad metastásica, se hicieron estudios como Neosphere, Trifina, donde se evaluó el uso del bloqueo doble en pacientes con tumores HER2 positivos, incrementando de manera muy importante las tasas de respuesta patológica completa y haciéndonos cuestionar, tal como vamos a discutir un poco dentro de mi plática y después en la discusión con la doctora Bravo, si quizá en esta era del bloqueo doble con 2 terapias anti-HER2 siga siendo indispensable la terapia con antraciclinas. Ahora, un estudio que vino a confirmar las tasas de respuesta patológica completa en esta era moderna del bloqueo doble con quimioterapia sin antraciclinas fue el estudio CRISTINE. Ustedes ven el diseño en la diapositiva, pacientes con tumores HER2 positivos de más de 2 centímetros que se aleatorizaron a recibir docetaxel, carboplatino, pertuzumab y trastuzumab comparado con un brazo experimental que era TDM1, el primer anticuerpo conjugado que utilizamos en terapia anti-HER2 en combinación con pertuzumab.
Si bien el estudio demostró que las tasas de respuesta patológica completa con el brazo con quimioterapia eran más altas, lo que es muy importante es ver que las tasas de respuesta patológica completa en esta quimioterapia sin antraciclinas eran muy altas, del 56%. Y ojo, siempre tenemos que pensar cómo se definió la respuesta patológica completa, porque hay distintas definiciones. La que ahora utilizamos prácticamente todos es la ausencia de cáncer invasor en la mama o en los ganglios linfáticos. Estas pacientes podían haber tenido carcinoma ductal in situ en el espécimen quirúrgico y eso se sigue considerando respuesta patológica completa. Entonces, tasas de respuesta patológica completa sin antraciclinas del 56%, y si vemos los tumores que son receptores hormonales negativos, una tasa de respuesta patológica completa de más del 70%. Y esto lo vemos a lo largo de todos los estudios. Las pacientes con tumores con receptores hormonales positivos tienen respuestas patológicas completas en un mayor porcentaje que aquellas que tienen receptores hormonales positivos. Y entonces este esquema realmente se ha vuelto 6 ciclos de TSHP, lo que la mayoría de nosotros utilizamos en nuestra práctica rutinaria. Ahora, algo que ha venido a revolucionar la manera en la que tratamos a nuestras pacientes es el manejo post-cirugía, ese manejo adyuvante. Todos sabemos que aquellas pacientes que tienen una respuesta patológica completa tienen muy buen pronóstico. Sin embargo, aquellas que tienen importante enfermedad residual están en un riesgo muchísimo más alto de tener una recurrencia. Y es por eso que ha habido esfuerzos para tratar de utilizar el conocimiento de esta población de alto riesgo para tratar de dar tratamientos adicionales. Lo que ustedes ven en el recuadro en rojo es la separación en términos del pronóstico en aquellas pacientes con tumores HER2 positivos que tienen respuesta patológica completa en la línea roja y enfermedad residual en la línea azul. Sabemos además que la cantidad de enfermedad residual es importante, lo que llamamos el Residual Cancer Burden o RCB, y tiene impacto pronóstico tanto en las pacientes con receptores hormonales positivos como negativos, aunque es aún mayor en las pacientes con receptores hormonales negativos, como ven ustedes en la curva de su derecha. Estas son las curvas que les hablaba del Residual Cancer Burden, que es una medición de la enfermedad residual que toma en cuenta los ganglios linfáticos residuales, el tamaño, la celularidad. Es una medida que fue desarrollada por Fraser Seaman, uno de mis colegas en el MD Anderson, y nos ayuda a identificar esas pacientes que pueden tener muy mal pronóstico. Si ustedes ven aquellas pacientes con el RCB3 en la línea roja, son pacientes que tienen recaídas muy cercanas. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar los desenlaces clínicos de estas pacientes? Fue ya clave, y lo conocen ustedes, el estudio Catherine, donde pacientes que se trataron con adjuvancia con terapia anti-HER2 y tuvieron enfermedad residual, fueron aleatorizadas a recibir el manejo estándar, que en aquel momento era trastuzumab o TDM1. Cabe mencionar que la mayoría, inmensa mayoría de las pacientes en el estudio Catherine no recibió bloqueo doble por el momento de tiempo cuando se llevó a cabo este estudio. Como ustedes saben, el estudio Catherine es un estudio positivo que demostró que en este grupo de pacientes de alto riesgo, dar TDM1 por 14 ciclos en terapia adyuvante mejoraba de manera muy importante el riesgo de desarrollar enfermedad invasora, enfermedad metastásica a distancia, y tenemos datos a largo plazo que demuestran mejoría en la supervivencia global. Un impacto muy importante y se ha vuelto estándar en nuestros pacientes. Tenemos otras herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos aprobado el neratinib adyuvante, una molécula que se da por 2 años. Realmente poco utilizada, diría yo, en Estados Unidos. Yo he tenido muy pocas pacientes que he tratado con neratinib. Quizá un mayor beneficio en aquellas pacientes que tengan tumores con receptores hormonales positivos. Es un medicamento, un inhibidor de tirosina quinasa que sí causa diarrea importante, entonces sí se tiene que manejar con profilaxis, con antidiarreicos, pero es algo que existe. Ahora, tampoco sabemos
cómo estas pacientes se tratan en combinación con TDM1, porque las pacientes que participaron en Catherine no participaron en el estudio Extenet y viceversa. Pero simplemente para revisar cuáles son las opciones que tenemos el día de hoy. Ahora, como les decía, estamos en una era de optimización del tratamiento y entonces eso nos obliga a hablar de la desescalación de tratamiento, si son las antraciclinas necesarias, si necesitamos los platinos, cómo tratar a pacientes con tumores con ganglio negativo. Y quizá el estudio fase 2 de un solo brazo más importante que tenemos en cáncer de mama es el estudio APT, donde pacientes con tumores HER2 positivo con ganglio negativo en adyuvancia se trataron con paclitaxel semanal, 12 ciclos en combinación con trastuzumab y completaron un año de trastuzumab adyuvante. Si bien las pacientes podían tener tumores de menos de 3 centímetros, la inmensa mayoría tenía tumores T1. Sin embargo, sí se reclutaron algunas pacientes con unos tumores un poco más grandes. Y lo que se vio en este estudio es que a 10 años las pacientes tenían un desenlace clínico extraordinario, con recurrencias muy bajas y con una sobrevida específica asociada a cáncer de mama del 98.8%, lo cual nos dio muchísima confianza de saber que hay pacientes que quizá estas que tienen realmente ganglio negativo las podemos tratar, llevar a cirugía y tratar con esquemas muchísimo menos más tóxicos. Ahora, esto nos obliga a trabajar en equipo y a tener una discusión muy importante con nuestros colegas cirujanos, mastólogos, gente de imagen, para estar seguros que estamos identificando bien a esas pacientes que tienen tumores pequeños y que para nosotros, al menos en el MD Anderson, con ultrasonido no tienen ganglios sospechosos. Ha habido esfuerzos para seguir optimizando el manejo de estas pacientes y uno de ellos, por ejemplo, fue el estudio ATTEMPT. Este estudio lo que hizo fue utilizar como brazo control ese esquema de paclitaxel con trastuzumab para pacientes con tumores con ganglio negativo y compararlo con TDM1, que para muchos de nosotros pensábamos que es un esquema bien tolerado. Sin embargo, el TDM1 se dio por toda la duración del tratamiento. Y lo que este estudio demostró es que si bien el riesgo de recurrencia era no inferior, sí hubo mayor toxicidad en el brazo con TDM1, sobre todo cuando pensamos en la neuropatía desarrollada en estas pacientes. Ahora, tenemos estudios como el estudio DAFNE de Ada Wax y Dana Farber, que, por ejemplo, han evaluado en pacientes con tumores pequeños dar un esquema que tenga bloqueo doble, es decir, paclitaxel 12 semanas en combinación con pertuzumab y trastuzumab, como pueden ver ustedes, con tasas altísimas de respuesta a patología completa, lo que sería la primera gráfica a su mano izquierda, el RCB0, sobre todo en pacientes con receptores hormonales negativos de prácticamente 85%. Ahora, estos números son pequeños, pero nos habla y tenemos datos de la posibilidad de quizá también utilizar este esquema en neoadyuvancia, siempre y cuando otra vez tengamos muy claro y hagamos una evaluación, yo creo, muy detallada de la extensión de la enfermedad. Ahora, les hablé del estudio ATTEMPT que comparó TDM1 con paclitaxel y trastuzumab. Ahora está llevándose a cabo el ATTEMPT 2.0, donde la diferencia es que el TDM1 es mucho más corto y se está completando la terapia con trastuzumab, por lo que se vio en términos de las toxicidades de TDM1. Es muy probable que este estudio va a tener resultados similares en términos de la eficacia, o al menos esa es mi predicción, pero con menos toxicidades asociadas al TDM1, que otra vez, si bien es una molécula bien tolerada, tenemos que pensar en interacción de pruebas de confusión hepática, trombocitopenias, pero sobre todo si hemos visto a largo plazo neuropatía. Ahora, hay otros estudios de desescalamiento muy interesantes, donde, por ejemplo, en pacientes con tumores receptores hormonales positivos, tratemos realmente de atacar las dos vías, la de receptores hormonales positivos y el HER2, y utilizar terapia endocrina en combinación con bloqueo doble, en este caso la presentación subcutánea, es decir, esquemas libres de quimioterapia que quizá un día se puedan volver una opción para grupos seleccionados de pacientes de alto riesgo. Sé que Javi Cortés va a estar con nosotros un rato, y Antonio
la gente detrás del diseño del estudio Fergay, un estudio complicado, pero un estudio importantísimo en el sentido que empieza a utilizar brazos que uno también contiene no antraciclinas, pero es un modelo dinámico donde se está utilizando estudios de imagen, en este caso el PET, aunque también han ellos evaluado en práctica rutinaria el uso de resonancias magnéticas para evaluar cuáles son las pacientes que necesitan más y cuáles son las pacientes que quizá necesitan menos. Ahora, yo creo que la clave en todo esto es, uno, necesitamos biomarcadores que se están desarrollando, pero que todavía no tenemos. Nosotros no utilizamos todavía en el MD Anderson, al menos de manera rutinaria, el estudio HER2-DX, del que sé que ustedes han hablado, pero necesitamos biomarcadores. Además de los biomarcadores, en ausencia de estos, necesitamos, creo, ser muy cuidadosos con la selección de los pacientes, porque no queremos tratar de menos a pacientes que sean pacientes de alto grado. Entonces, un problema con llevar a todas las pacientes a cirugía o pacientes que no estén bien evaluadas, que creamos que tengan ganglios negativos, es que si las llevamos a cirugía y después tienen mucha enfermedad o más de la que creíamos, ya no pudimos utilizar ese esquema neoadyuvante con la información que nos da la cirugía para después dar un tratamiento adyuvante. Tratar a las pacientes y generar y causarles toxicidades a largo plazo que puedan ser algunas de ellas no reversibles. Y entonces hemos aprendido, por ejemplo, del esquema APT, que no todas las pacientes necesitan bloqueo doble o tratamientos con quimioterapia en combinación. Y nos podemos preguntar si las antraciclinas son necesarias, si el platino es necesario, y aún así, si en estas pacientes con respuesta patológica completa, que ya sabemos tienen muy buen pronóstico, si tenemos que completar la terapia adyuvante anti-HER2. Y tenemos algunos datos al respecto. Este es un estudio que la investigadora principal es Ada Wax. Yo soy la co-PI del estudio. Y este estudio es un estudio muy simple. Estamos pensando que ojalá lo podamos abrir a través de SWOG en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, donde pacientes que tengan respuesta patológica completa con terapia anti-HER2, el esquema que uno quiera, esas pacientes que tengan respuesta patológica completa se aleatoricen a recibir únicamente 6 meses de terapia anti-HER2 o el estándar que es 12. Un estudio muy simple, pragmático, que nos puede mejorar la calidad de vida de las pacientes al evitarles 6 meses más de terapia anti-HER2, porque así sea la presentación subcutánea de trastuzumab y pertuzumab, vaya, son visitas a la clínica cada 3 semanas. Entonces, este es un ejemplo de lo que estamos haciendo para optimizar el tratamiento. Ahora, hablando brevemente de las antraciclinas. Tenemos todos clarísimo de un estudio ya de hace muchísimos años, un estudio pivote, el BIG 006, que comparó esquemas sin trastuzumab con un esquema con trastuzumab. Los esquemas con trastuzumab podían haber sido con antraciclinas o sin antraciclinas, es decir, compararon el esquema AC seguido de paclitaxel con docetaxel, carboplatino, trastuzumab o el AC seguido de taxano con trastuzumab. Y recuerden que se usó el trastuzumab solamente en la parte con el paclitaxel por el efecto cardiotóxico cuando se combinan las antraciclinas y el trastuzumab. Y este estudio lo que demostró es que el trastuzumab obviamente daba mejorías en el riesgo de recurrencia, en la supervivencia global. Ese estudio no estaba diseñado para comparar estadísticamente los dos brazos con trastuzumab. Entonces, de este estudio, estadísticamente no podemos comparar que el de antraciclinas era mejor que el que no. Ahora, numéricamente, a lo largo de los años hemos visto que quizá en el brazo con antraciclinas había menos recurrencias, pero no lo teníamos estadísticamente demostrado. Tenemos estudios que incluyen grupos de pacientes con subtipos distintos de cáncer de mama que han hecho comparaciones de antraciclinas contra no. Uno es el caso del estudio DBCG07, donde cerca del 10% de las pacientes tenían tumores HER2 positivos. Estas pacientes recibieron 6 ciclos de TC o 3 ciclos y de ese un diseño mucho más europeo donde utilizan más la epirubicina. Y lo que se vio en este estudio es que en aquellas pacientes
que en general, pero también en aquellas que tenían tumores HER2 positivos, las tasas de respuesta patológica completa no eran más altas. Sí estábamos dando antraciclina. Y sobre todo en el subgrupo que nos está interesando, y estos son datos, por supuesto, viejos, porque las pacientes no recibieron terapia anti-HER2, que sabemos que es muy importante. Ahora, quizá el estudio que nos habla con mayor claridad del impacto posible o no de las antraciclinas en este mundo contemporáneo es el estudio, borré el diseño, aquí está, es el estudio TRAIN-2. Este estudio lo que hizo es que comparó dos distintos esquemas, uno con antraciclinas en el recuadro rojo con 3 ciclos de FEC con trastuzumab más pertuzumab, es decir, utilizaba el bloqueo doble, las antraciclinas, y lo que pueden ver es que las tasas de respuesta patológica son idénticas. Yo la manera en la que interpreto estos resultados es que si bien las antraciclinas han tenido un valor fundamental y juegan todavía un papel clave en el manejo de muchos de nuestras pacientes, quizá en la era del bloqueo doble ya no tengan el papel que tenían antes. Nosotros prácticamente ya no utilizamos antraciclinas en pacientes con tumores HER2 positivos, quizá en algunas pacientes con tumores inflamatorios o localmente avanzados podemos todavía un espacio para utilizar antraciclinas en estas pacientes y estoy segura que lo discutiremos. Pero estos estudios son muy interesantes, demostrando equivalencia en esquemas sin antraciclinas, previniendo cardiotoxicidad en nuestras pacientes. Entonces, quizá no necesitamos las antraciclinas y, como les decía, nosotros prácticamente ya no las utilizamos en la mayoría de las pacientes. Ahora, ¿qué sucede con los platinos? Los platinos en enfermedad metastásica, tenemos estudios clínicos que han demostrado que agregar carboplatino a un esquema con docetaxel y trastuzumab no tiene impacto en la supervivencia global ni en el tiempo libre de progresión. Este estudio se presentó, creo que fue ASCO, ya se me hacen bolas todos los congresos, pero creo que fue ASCO este año, el estudio NeoCarb-HP, donde pacientes con tumores estadio 2 o 3 recibieron esquema con TCHP o con THP. Es decir, la pregunta es muy simple. ¿Necesitamos platinos sí o no? 6 ciclos en los dos casos. Estas son las características de las pacientes, únicamente para que vean que había un porcentaje muy importante de pacientes con ganglio positivo, 65% de las pacientes tenían ganglios positivos. Y este estudio lo que mostró de manera muy interesante es que el platino no incrementa las tasas de respuesta patológica completa. Y en este grupo de pacientes, que si bien no eran las de más alto riesgo, respuestas patológicas de cerca del 65% en este grupo de pacientes con todos los tumores. Y si ven ustedes en el grupo de receptores hormonales negativos, 78%. Yo tengo 2 pacientes en las que utilicé este esquema, una de ellas anestesióloga, la otra es una cirujana pediatra, para las que la posibilidad de desarrollar neuropatía era un riesgo muy importante. Y entonces decidimos, después de que se presentaban estos datos, utilizar este esquema pensando que si tenían enfermedad residual, podía yo todavía rescatarlas con TDM1. Pero creo que nos habla de la importancia de identificar el riesgo de nuestras pacientes. Ahora, de la misma manera, y las cosas empiezan a poner muy complicadas, que estamos reduciendo el tratamiento y optimizándolo en muchas de nuestras pacientes, hay otras siguen teniendo un riesgo muy alto de recurrencia en las que quizá tengamos que utilizar otros medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos con este escalamiento? ¿Cómo tratamos pacientes con tumores con aún mayor riesgo? Porque esas pacientes que tienen importante enfermedad residual, una gran mayoría de ellas va a tener una recurrencia al año y medio, 2 años. Entonces, ¿qué podemos hacer con este grupo de pacientes? Estos son datos de un estudio que hice con una de las que ahora son mis colegas, que era una de mis fellows, en el que evaluamos a cerca de 195,000 mujeres en Estados Unidos para evaluar los patrones de tratamiento. Y lo que pueden ver ustedes es que aquí es cómo se está cambiando la práctica y estamos utilizando muchísimo más neoadyuvancia, esa es en la línea azul. Tenemos ahora la mayoría de las pacientes en Estados Unidos se tratan con neoadyuvancia y está disminuyendo de manera importante el uso de la adyuvancia por los datos que presentábamos
la terapia detallada. Pueden ver ustedes cómo en pacientes con estadios, sobre todo 2 y 3, los números eran pequeños allá, la neoadyuvancia es la clave. Y ven ustedes que en la época actual, como con la incorporación de nuevas terapias, sí es cierto que las tasas de respuesta patológica completa se están incrementando. En los datos más recientes del 2021 tenemos datos de la vida real que demuestran que estos números que yo les estoy enseñando en las pacientes con esquemas modernos, viendo tasas de respuesta patológica completa de cerca del 60% en muchas de nuestras pacientes. Entonces, datos que nos hablan de la importancia de utilizar este esquema, pero sí, aquellas pacientes que tienen enfermedad residual siguen teniendo un riesgo importante de recurrir. Y aquí los datos de supervivencia global son todavía muy cortos. Por supuesto, no tenemos mucho seguimiento, son estimados a 3 años. Pero lo que pueden ver es que las pacientes, en la gráfica que está del lado derecho, las pacientes en la línea azul y en la línea gris son pacientes que no tuvieron respuesta patológica completa. Y entonces estamos viendo que sí, estas pacientes pueden tener recurrencias y muerte a etapa muy temprana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos en el mundo, la era del trastuzumab deruxtecan, que es una molécula que ha cambiado y revolucionado la manera que tratamos nuestras pacientes. Pablo nos va a hablar de eso y del impacto que tiene la enfermedad metastásica en un segundo. Pero en ESMO, ahora en septiembre, octubre pasado, tuvimos datos importantísimos de 2 estudios que nos hablan de la posibilidad de incorporar esta molécula en la etapa temprana en pacientes de alto riesgo. Uno es Destiny Breast 11 y el otro es Destiny Breast 05. 11 es un modelo neoadyuvante, 5 es el modelo postoperatorio después de neoadyuvancia. En este esquema, el modelo en el Destiny 11, lo que se hizo fue comparar aquí un esquema con antraciclinas, que puede ser como decía, quizá un abordaje un poco más europeo, dosis densas de AC, 4 ciclos, seguido de 4 ciclos de docetaxel, pertuzumab, trastuzumab, comparado con la misma duración de tratamiento, porque muchas veces hemos tenido estudios que no tienen la misma duración de tratamiento, 4 ciclos de trastuzumab deruxtecan seguido de 4 ciclos de THP. Es decir, lo que está intercambiando son los 4 ciclos de AC por 4 ciclos de trastuzumab deruxtecan. El objetivo primario fue respuesta patológica completa con importantes objetivos secundarios. Y lo que puede ver es que hubo prácticamente un 10% de respuesta patológica con aquellos pacientes que recibieron trastuzumab deruxtecan. Algo que se ha comentado es, bueno, ¿cómo serían esos resultados si hubieran sido 6 ciclos de TSHP, menor duración? No lo sabemos, esa es la manera en la que se diseñó el estudio, pero es una mejoría importante en términos de la respuesta patológica completa, que por supuesto fue mayor en aquellas pacientes también con receptores hormonales positivos, y esto se está traduciendo, al menos es lo que estamos empezando a ver, a una mejoría a largo plazo en aquellas pacientes que recibieron el trastuzumab deruxtecan, lo cual nos obliga a preguntar si tiene que ser un esquema para la posibilidad de utilizar esta molécula. Tratar a nuestros pacientes con neoadyuvancia, tal como lo hemos hecho con bloqueo doble. De aquellas que tienen enfermedades con trastuzumab deruxtecan, ese es el diseño Destiny 05. Un estudio en diseño, en estructura similar al Catherine. Y digo similar porque las poblaciones que incluyeron eran muy diferentes. Este es un grupo de pacientes con muchísimo más alto riesgo. Esta no es la paciente que tuvo medio centímetro de enfermedad invasora residual con 5% de celularidad y un tumor pequeñito. Estos eran pacientes que de inicio tenían tumores inoperables, tumores T4, N0, N3 o tumores T1, N3, pero que tenían enfermedad supraclavicular, infraclavicular, etcétera, etcétera, o que eran operables, pero que tenían enfermedad, involucro en ganglio después de la neoadyuvancia, es decir, un grupo muchísimo más alto de riesgo. Y estas pacientes recibieron el estándar el día de hoy, que es TDM1, o era antes, ya quizá este no es el estándar, o trastuzumab deruxtecan por 14
es una molécula muy activa, pero sí es una molécula citotóxica en términos de que es altamente hematogénica y el riesgo que sabemos tiene de toxicidad pulmonar. Estas eran pacientes, simplemente para que vean, 80% de ellas tenían ganglio residual positivo después de la neoadyuvancia, y también los esquemas de antraciclinas que recibieron, que la mitad de ellas habían recibido antraciclinas previamente. Algo que sucedió con este estudio es que claramente la exposición de tratamiento fue menor en las pacientes que fueron tratadas con trastuzumab deruxtecan comparado con TDM1 por asunto de toxicidades, pero un estudio que empieza a darnos resultados a largo plazo de que aquellas pacientes que recibieron trastuzumab 9% en esta población de alto riesgo, de un riesgo absoluto. El hazard ratio es 0.47. Es una disminución de más del 50% del riesgo de recurrencia en estas pacientes de muy alto riesgo. Son realmente resultados extraordinarios que vienen con un costo en toxicidades, y sí hubo cerca del 10% de toxicidad pulmonar. Podemos hablar del manejo, pero estas pacientes a las que rutinariamente no les hacemos tomografías de escrutinio, se tienen que hacer tomografías de manera regular cada cerca de 6 a 9 semanas para detectar de manera temprana toxicidad pulmonar grado 1. Entonces, bueno, son cosas importantes a recordar en términos de estos aspectos especiales de interés como es la toxicidad pulmonar, y nos obliga a cuestionarnos cómo vamos a utilizar el trastuzumab deruxtecan de manera preoperatoria y tratar de incrementar las tasas de respuesta patológica completa en todo el mundo, o únicamente en aquella población de alto riesgo, pero con una duración muchísimo mayor. Y estamos ya justo a tiempo, y simplemente voy a hablar de muchas de las preguntas que nos quedan para poder instigarlos a la discusión más tarde. Es cómo utilizar esta nueva molécula, en qué pacientes, cómo seleccionarlas, cómo va a cambiar esto, nuestro manejo en enfermedad metastásica, cuáles son las secuencias, cómo podemos refinar la selección de los pacientes para tratarlas a algunos con menos tratamientos y a otras con más. En términos de cómo, en resumen, tratamos el día de hoy a nuestros pacientes. Creo que aquellas pacientes con tumores muy pequeños claramente pueden ir a cirugía y recibir tratamientos con esquemas muchísimo más cortos. Podemos hablarse de alguna de estas pacientes que se pueden tratar con quimioterapia. Nosotros, la mayoría solemos llevarlas a cirugía, pero pacientes que tienen tumores mucho más grandes o involucro ganglionar, definitivamente nuestros esquemas son preoperatorios con bloqueo doble, y en la mayoría de los casos sin antraciclinas, y a lo mejor en pacientes bien seleccionadas, sin platino. Y tenemos que seguir discutiendo en cuáles pacientes quizá utilicemos el trastuzumab deruxtecan en la enfermedad de alto riesgo, ya sea preoperatoria. Diferencial es TSHP 6 ciclos, y ya en las guías que se actualizaron literal hace 2 semanas ya se habla de la posibilidad de dar trastuzumab deruxtecan en adyuvancia en las pacientes de alto riesgo que tuvieron importante enfermedad residual. Entonces, al día de hoy, esto es lo que nos dicen las guías de manejo, y realmente algo extraordinario, que de resultados que escuchamos en octubre, en enero ya estamos viendo la rápida incorporación en nuestras guías de manejo. La realidad es que el panorama está cambiando rapidísimo, y tenemos el día de hoy pacientes que pueden recibir esquemas mucho más cortos, otras que tienen que recibir esquemas mucho más largos, tóxicos, con más drogas, pero la selección es la clave, y por supuesto para ello necesitamos trabajar en equipos de manera multidisciplinaria. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana, para la presentación, que es una perfecta introducción a hablar del otro espectro de la enfermedad HER2 positiva, que es la metastásica. No tengo la fluencia en español de la doctora Mariana, pero voy a hacer el mejor que puedo para hablar español con unas palabritas en italiano e inglés aquí. Y vamos a hablar de lo que en los últimos, básicamente, 10 años en el cáncer de mama HER2 positivo metastásico, que esos son mis conflictos.
En la misma manera del cancro, en la enfermedad temprana, básicamente 15-20% de los tumores son HER2 positivo, que significa que es el segundo subtipo más prevalente de cáncer de mama, después del luminal. Y lo que sabemos es que como en la enfermedad temprana hay un riesgo más elevado de recurrencia, en la enfermedad metastásica hay un riesgo mayor de una sobrevida más corta por causa de la amplificación del oncogene HER2, porque sabemos que amplificación del oncogene HER2 significa un cáncer más agresivo, una proliferación más elevada, un tropismo para el cerebro, para metástasis encefálicas y en los órganos viscerales. Todo eso antes del trastuzumab y otras drogas anti-HER2 significaba un pronóstico peor. También en la enfermedad metastásica, todo esto mejoró después del trastuzumab y después del pertuzumab y T-DM1, y hoy tenemos por lo menos 8 moléculas contra HER2 que utilizamos todos los días para tratar a esos pacientes. Pero un punto de vuelta fue el estudio Cleopatra. El estudio que por la primera vez introducí el bloqueo doble de HER2 en la práctica clínica. Las pacientes eran randomizadas, como vamos a ver, a quimioterapia con trastuzumab o quimioterapia con trastuzumab y pertuzumab. Y aquí debería tener el esquema. No, aquí, algo de muy importante de acordar que también con todas esas drogas contra HER2 hay algunas poblaciones de pacientes que tienen un elevado riesgo. Principalmente a los pacientes con recurrencia, porque los pacientes que tienen un diagnóstico de nuevo metastásico generalmente tienen un cáncer que todavía es muy sensible a la quimioterapia, al trastuzumab, pero los pacientes que recibieran quimioterapia y trastuzumab y pertuzumab para la enfermedad temprana y tienen una recurrencia, sabemos que tienen una sobrevida más corta. Y por eso hoy el tratamiento de primera línea del cáncer de mama HER2 positivo metastásico incluye quimioterapia, generalmente con un taxano, con trastuzumab y pertuzumab. Y todo eso fue desenvolvido en el Cleopatra, pero muchos otros estudios refinieron el tratamiento de primera línea, porque el estudio Cleopatra incluye el docetaxel, pero hoy sabemos que también el paclitaxel y nab-paclitaxel son parecidos como actividad al docetaxel, por causa del estudio Peruse, que tiene una comparación de los 3 taxanos en primera línea. Sabemos también que la eribulina tiene una actividad muy comparable con los taxanos por causa de un estudio japonés llamado Emerald. Sabemos que por algunos pacientes también utiliza endocrinoterapia, puede ser un tolerante a la terapia, o en caso del estudio exploró la actividad de trastuzumab, pertuzumab adicionados a un inhibidor de aromatasa en la primera línea. Entonces todo eso está mudando muy rápidamente. Solo en los últimos 2 años tuve grandes avanzamientos que vamos a discutir también. Pero empezamos del principio, estudio Cleopatra, que para los últimos 12, 13 años determinó cuál es la práctica clínica en primera línea. El estudio Cleopatra es un estudio que adicionó pertuzumab a primera línea con docetaxel y trastuzumab para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico. Y aquí randomización 1 a 1, y la población era básicamente la que uno esperaría para cáncer de mama HER2 positivo metastásico, con la mayoría de los pacientes con metástasis viscerales. Aquí tenía una distribución de básicamente 50-50 receptores hormonales positivos y negativos, y también básicamente 20-30% de las pacientes con mutaciones de PIK3CA, que sabemos que tienen un valor prognóstico peor. Y en esta población, la PFS en la primera línea, docetaxel, doble bloqueo, fue 18 meses, 1 año y medio, que en el 2012 era increíble, era muy, muy más de que teníamos visto en esta enfermedad. Y la supervivencia global fue de 50 meses. Era muy óptima. Nunca habíamos visto algo así, y por eso que luego eso llegó a ser un estándar de tratamiento. El estudio Peruse, como discutí, comparó los 3 taxanos principales, docetaxel, paclitaxel y nab-paclitaxel, en la primera línea para cáncer de mama HER2 positivo metastásico, y los 3 tuvieron la misma ninguna diferencia, por eso que
mayoría de los lugares se utiliza el paclitaxel semanal, que es un poco tolerado de una manera mejor. Tiene un poco más de neuropatía periférica comparado con docetaxel, pero generalmente la tolerancia es mejor. La PFS fue la misma, básicamente de 20 meses en primera línea, con los 3 taxanos. Emerald, lo estudio japonés que fue presentado hace 2 años, creo, y ahora está publicado en JCO, que tentó de ver si la eribulina también podría ser utilizada en primera línea comparada con taxanos, cualquier taxano. Primera línea HER2 positivo metastásico y la PFS fue básicamente la misma. No había ninguna diferencia entre eribulina HP comparado con taxano HP. La tasa de efectos adversos. Tenemos un poco más de neutropenia, y también la neuropatía es observada, pero generalmente fue bien tolerada y eso puede ser una oportunidad para pacientes que tienen hipersensibilidad a taxanos, que pueden ser tratados con eribulina. Y por fin sabemos que aún tenemos todos esos avanzamientos, pertuzumab, trastuzumab, quimioterapia en la primera línea. Tiene pacientes que después de la progresión a la primera línea tienen un pronóstico muy malo. Las pacientes principales que tienen un pronóstico malo de supervivencia corta son las pacientes con recurrencia, especialmente recurrencia precoz después de tratamiento para la enfermedad temprana, claramente con metástasis viscerales y brain metástasis. Sabemos que las quimioterapias que siempre tivemos para tratar el cáncer de mama no tienen una penetración encefálica elevada y por eso la mayoría de las pacientes con metástasis encefálicas tienen un pronóstico muy peor de las otras sin metástasis encefálicas. PIK3CA, todavía no tenemos ningún inhibitor de PIK3CA aprobado para la enfermedad HER2 positiva, pero sabemos que estas pacientes tienen una PFS que es básicamente la mitad que toda la población de Cleopatra y necesitan de avanzamientos. Y por fin, pacientes con diferente expresión de receptores hormonales. Para mucho tiempo tratamos a esos pacientes en la misma manera. Receptor positivo y negativo con Cleopatra y descubrimos en el tiempo cuánto era importante adicionar la terapia en la manutención. Pero hoy estamos estudiando mucho más y podemos todavía mejorar el pronóstico seleccionando a los pacientes con tumores que exprimen tumores hormonales y utilizando esas pacientes algunas moléculas que traemos de la enfermedad luminal. Entonces, más una vez, para pacientes con metástasis encefálicas, sabemos que esto va a pasar en básicamente 30-50% de las pacientes a largo plazo de la enfermedad. Por eso es tan importante desenvolver tratamientos para estas pacientes. PIK3CA, básicamente 20-30% de las pacientes, pronóstico peor. Y receptores hormonales negativos, más una vez, sabemos que tienen un pronóstico un poco peor, principalmente porque faltamos de una adicional oportunidad terapéutica, que es la endocrinoterapia. Y sabemos que como está aconteciendo en la enfermedad temprana, hay un antes y un después del desenvolvimiento de una clase de fármacos que llamamos antibody-drug conjugates y en particular un ADC que fue aprobado en los últimos 5 años que mudó completamente la manera que tratamos el cáncer de mama HER2 positivo y también todos los otros cánceres de mamas, que es el TDXD. El TDXD fue desenvolvido y aprobado después del DESTINY-Breast01, que era un estudio de fase 2, singolo brazo, que experimentó el TDXD en el cáncer de mama HER2 positivo en líneas avanzadas. Los pacientes tenían recibido básicamente 6 líneas previas y con TDXD llegaron a una PFS de 20 meses. 20 meses en 7ª línea, que nos ya decía que esa droga iría a mudar completamente lo que hacemos en esta enfermedad. Y después, DESTINY-Breast03 demostró todavía más que esta droga podía mudar la manera que tratamos el cáncer de mama HER2 positivo. Este es el primer estudio que comparó 2 ADCs, TDXD y TDM1. TDM1 ya estaba aprobado para la 2ª línea, basado sobre el estudio Emilia, que demostró una PFS de básicamente 9 meses,
pero las pacientes en Emilia no tenían recibido pertuzumab. Después de pertuzumab, TDM1 tiene una PFS de más o menos 6-7 meses. En esta población, segunda línea, HER2 positivo metastásico, el DESTINY-Breast03 demostró con un TDXD una PFS de 29 meses, casi 30 meses en segunda línea. Y ya eso iría a decir lo que podía acontecer llevando esa droga para primera línea. Aquí están las curvas de PFS de DESTINY-Breast03 que fueron presentadas de 2021 para Javier Cortés, que está aquí, va a hablar después today. Y lo que demuestra más una vez, 29 meses PFS contra 6.8 meses, hazard ratio 0.33. Claramente, TDXD es muy mejor como una droga en segunda línea para esta población. Y después de TDXD, puedes utilizar TDM1 y otras drogas también, pero eso claramente significa, ahora sabemos también que tiene un beneficio de supervivencia global con TDXD en segunda línea y por eso que es un estándar muy claro. Y algo que hacemos muchas veces en oncología es cuando tenemos una droga muy potente, muy efectiva, tentamos de utilizarla antes. ¿Y por qué hacemos eso? La razón principal es que algunos pacientes nunca llegan hasta la segunda línea o tercera línea. Esa, como la doctora Mariana explicó, es una enfermedad agresiva. Entonces, si utilizamos un fármaco que funciona, podemos tener una PFS muy longa, mas cuando la enfermedad empieza a progredir, puede tener algunas progresiones que no permiten de hacer más tratamiento. Eso acontece más o menos entre 10% de las pacientes entre la primera y segunda línea. Entonces, no es la mayoría, pero algunas pacientes nunca podrían recibir el TDXD si no lo reciben antes, y por eso que el TDXD fue testado antes, en la primera línea. El estudio que testó eso es el DESTINY-Breast09. Ese estudio es un estudio simple, porque es un estudio que básicamente incluye el esquema Cleopatra con THP como primera línea para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico y comparado con TDXD o con TDXD pertuzumab. No sabemos que en un otro estudio de primera línea, Marianne, el pertuzumab no adicionó ninguna actividad sobre TDM1, pero aquí vamos a ver tal vez este año, si el pertuzumab adicionado a TDXD puede ayudar. Por ahora sabemos solo una cosa, que TDXD más pertuzumab fue testado comparado con THP. Todavía no tenemos datos para el brazo con TDXD solo. Primary endpoint PFS, y la población que fue incluida básicamente es mitad de pacientes asiáticos, mitad de pacientes de otros lugares en el mundo, mitad de los pacientes con cáncer de nuevo metastásico, que es muy importante porque como tratamos la enfermedad temprana de una manera mejor, más pacientes son curadas, entonces lo que estamos viendo en la práctica clínica es que hay más pacientes con cáncer de nuevo metastásico en la clínica, las pacientes con recurrencia están disminuyendo. Y por fin, muy parecido con Cleopatra, 70% de las pacientes con metástasis viscerales, algunas pacientes, 5-6%, con brain metástasis, metástasis cerebrales. Y en términos de tratamientos precoces, las pacientes, 30% de las pacientes tienen recibido trastuzumab para la enfermedad temprana, menos que 10% pertuzumab, que eso significa que en un estudio global, no en todos los países el pertuzumab estaba aprobado, pero había algunas pacientes, más que en el Cleopatra, que tenían recibido bloqueo de HER2 para la enfermedad temprana. Aquí a las curvas de PFS que demuestran que los 18 meses que nos parecían increíbles en el 2013, hoy no parecen increíbles más, porque solo con Cleopatra aquí la PFS fue de 26.9 meses. ¿Y por qué esa diferencia con Cleopatra? Tal vez porque hoy utilizamos más endocrinoterapia como en el esquema HP con endocrinoterapia. Por eso que 26.9 meses con Cleopatra, 40.7 meses con TDXD pertuzumab en la primera línea. Significa más que 3 años solo en la primera línea con TDXD pertuzumab. Ahora, aquí hay una diferencia muy importante. THP estaba administrado con quimioterapia para una inducción de 6-8 ciclos y después la quimioterapia retirada para hacer la manutención. En cuanto con TDXD pertuzumab,
era continuado hasta que la paciente toleraba el tratamiento. Eso puede ser observado en dos maneras. Puede ser claramente una diferencia que tiene que ser interpretada, pero también una oportunidad, porque la razón por qué damos taxanos solo para 6-8 ciclos y por causa de la neuropatía periférica no podemos dar más. Pero con TDXD no tenemos ese problema, porque no tiene una toxicidad cumulativa. Las toxicidades están importantes en el mismo, la fatigue, interstitial lung disease, hay toxicidades importantes, pero no son cumulativas generalmente. Entonces, hay algunos pacientes que reciben trastuzumab por años. Y por eso nos permite de mantener estos tumores agresivos con un control, con un citotóxico administrado para un periodo más largo. Y yo creo que por esa razón que algunos pacientes después de 3-4 meses empiezan a tener una progresión en la primera línea después de THP, en cuanto esos pacientes, esas progresiones son prevenidas para TDX pertuzumab, y eso nos permite de llegar a una PFS de 40 meses. Y aquí en ese estudio, la mediana de administración de TDX pertuzumab fue de 20 meses. Entonces, muchos pacientes pararon de recibir TDXD después de 1 año, 2 años, y continuaron también con alguna manutención para más 2 años. Y es que es muy importante. En términos de subgrupo, hay un beneficio en todos los subgrupos principales, no hay muchas diferencias entre los subgrupos. Y algo de importante es que la taja de respuesta no fue muy diferente entre los dos brazos. Básicamente 80%, 85% con TDXD pertuzumab, pero lo que es importante es que con TDXD pertuzumab la taja de respuesta completa fue el doble, fue 15% comparado con 8%. Y sabemos que en el cáncer de mama HER2 positivo eso es muy importante. Las pacientes que tienen una respuesta completa a las veces nunca tienen una progresión, por lo menos en los primeros 10, 15, 20 años. Vemos algunas pacientes y tal vez son curadas. Y generalmente esos pacientes son las que tienen una carga de enfermedad menor y que tienen una respuesta completa. Por eso que yo creo que en el futuro esto va a aumentar, porque en el Destiny Breast 03, que tiene un follow-up mayor, sabemos que la tasa de respuesta completa es de 21%. Yo creo que aquí también va a ser más que 20% con TDXD pertuzumab con más follow-up. Efectos adversos, nada de muy diferente de lo que ya vemos con TDXD. Lo que es muy importante de acordar es que tienen que utilizar una profilaxia antiemética como para un régimen altamente emético con 3 fármacos, y también olanzapina adicionada puede ayudar para la náusea, también la náusea después de unos días. Diarrea no es muy frecuente, neutropenia no es muy frecuente. La fatigue puede ser observada claramente con TDXD comparado con HP en la manutención. Pero en la verdad, lo que es importante de acordar, como la doctora Chávez ha mencionado, es el interstitial lung disease. Básicamente, entre 10 y 12% de las pacientes van a tener una neumonitis interstitial lung disease. Y la manera mejor para que esto no sea life-threatening, no sea la sobrevivencia de la paciente, es monitorar con CT scans of the chest. Cada 9 semanas es el ideal, 6 semanas el que fue hecho en los estudios, más un poco complejo. Más que 12 semanas nunca la paciente debería estar sin ser monitorada con el chest, y utilizar esteroides cada vez que tiene una sospecha de una interstitial lung disease. Cardiotoxicidad bastante parecida, no es muy diferente de trastuzumab, básicamente entre 7 y 11%, la mayoría de grado bajo. Y aquí están las 5S rules: screen, entender la paciente cuál es el riesgo basal. Sabemos algunos pacientes con algunos problemas pulmonares previos, o también que tienen una baja función de los riñones, tienen un elevado riesgo de ILD. Scan cada 6-9 semanas, no más que 12. Synergy, discutir los casos con radiólogos y pulmonólogos puede ayudar, especialmente en las pacientes sintomáticas. Suspender el tratamiento siempre cuando sospechamos una ILD, y suspender permanentemente si una ILD sintomática, si la paciente tiene tose, shortness of breath, algo que parece ser un síntoma de ILD, y steroides. Utilizar steroides siempre, también para solo asintomático ILD de grado 1,
es importante porque nos ayuda a resolver ese ILD más precocemente. Profilaxia antiemética, ya discutí tres drogas, es muy importante, y olanzapina. Entonces, ¿vamos a utilizar T-DXd pertuzumab para todas las pacientes en primera línea? No, porque sabemos que es extremadamente efectivo, pero también dar T-DXd para un largo plazo tiene toxicidades. Pero por eso que es importante entender cuáles poblaciones tienen un riesgo basal más elevado, pacientes con metástasis viscerales, metástasis encefálicas, pacientes con cáncer receptores hormonales negativo, pacientes jóvenes, pacientes que en general sospechamos que tienen un pronóstico peor, PIK3CA mutated también, con una recurrencia después de enfermedad temprana. Todas esas pacientes yo creo que beneficiarían de un T-DXd utilizado en primera línea si está disponible, porque esas pacientes podrían nunca recibirlo después. Pero hay muchas otras pacientes que en vez tienen una enfermedad menos agresiva, que tal vez podemos tratar en otras maneras. Una manera, un estudio que nos ayudó a tratar pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en primera línea, triplo positivo, receptor hormonal positivo, HER2 positivo, es Patina, que hace 2 días fue publicado en el New England Journal of Medicine para Otto Metzger, el Dana-Farber. Es un estudio muy simple, porque pedí la pregunta si adicionar palbociclib a una manutención con endocrinoterapia y trastuzumab pertuzumab puede tener un beneficio en el cáncer de mama triplo positivo. Primary endpoint, progression-free survival, esas pacientes eran incluidas en el estudio después de 4 o 8 ciclos de inducción con quimioterapia, que significa que hay un poco de selección, porque hay más o menos 5-10% de pacientes que tienen una progresión en la inducción. Esas pacientes son excluidas de aquí, pero el 90% de las pacientes benefician de la inducción y fueron randomizadas aquí a endocrinoterapia trastuzumab pertuzumab o endocrinoterapia trastuzumab pertuzumab con adición de palbociclib. Y aquí también vemos resultados increíbles. La PFS con manutención endocrinoterapia trastuzumab pertuzumab fue de 29 meses, que no es muy diferente del brazo de control del Destiny Breast 09, pero con palbociclib la PFS fue de 44 meses, casi 4 años, y adicionando la inducción con quimioterapia, más que 4 años solo en la primera línea para esa población. Después de la progresión tenemos más 10 fármacos que podemos utilizar para esos pacientes y yo creo que es el más cerca que llegamos a cronicizar el cáncer de mama metastásico. Y para mí fue increíble ver ese resultado de B09 y también de Patina. Y por eso que para todas las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastático, después de la inducción con quimioterapia o con T-DXd, consideramos palbociclib. Por fin, en el San Antonio, hace 2 meses, vemos resultados de más un estudio de manutención, HER2 CLIMB 05. Es un estudio muy parecido, pero este estudio incluye pacientes con receptores hormonales positivos o negativos, HER2 positivos, después de una inducción con quimioterapia con THP, randomizadas a manutención estándar con doble bloqueo con endocrinoterapia, más o menos tucatinib, que sabemos que es muy efectivo en las líneas segunda, tercera, cuarta línea. Aquí fue testado en la primera línea como manutención, primary endpoint PFS, que fue positivo. Aquí es muy interesante porque las medianas de PFS son muy más cortas comparadas con los otros 2 estudios y no sabemos por qué. Una posibilidad es que muchos menos pacientes aquí recibieran endocrinoterapia de manutención. En Patina todas las pacientes recibieron endocrinoterapia, aquí solo una porción, una parte de las pacientes, pero aquí la PFS fue mejorada con tucatinib, 16% brazo de control, quasi 25% en brazo con tucatinib, hazard ratio 0.64, significativo, y la mayor parte del beneficio en la población con receptor hormonal negativo, que nos ayuda a entender que hoy tenemos 2 tipos de manutención para pacientes con receptores hormonales positivos, Patina, receptores hormonales negativos, HER2 CLIMB 05. Adicionar tucatinib mejoró la PFS de 12 hasta casi 25 meses. Aquí hay todo el beneficio y particularmente sabemos que esas pacientes son las que desenvuelven metástasis encefálica más frecuentemente.
Toxicidades, sabemos que tucatinib puede llevar toxicidad hepática y fue observada aquí en básicamente 25% de las pacientes y diarrea. En el brazo de control la diarrea fue de 50% hasta 72% con tucatinib. Entonces, claramente va a ser una manutención diferente del pasado, pero más efectiva. Es importante de pensar también en ese tratamiento. Por fin, hablé de la inducción con TDXD. La verdad no tenemos ningún dado con una manutención con TDXD, con una inducción y manutención, pero hay un estudio que fue desenvolvido para Javier Cortés y colegas de MITER que está testando básicamente 6-8 ciclos de TDXD y después una manutención con HP. Es un singolo brazo, no sabemos cuándo va a desenvolver resultados, pero va a nos ayudar a entender cómo tratar a esas pacientes si queremos empezar con TDXD y después utilizar patina, R2Climb05 o una otra manutención. Entonces, todo se está evolucionando muy rápidamente y por eso que necesitamos estudios así, que son como un puente, un bridge, para entender cómo misturar esas evoluciones en el tratamiento. Por fin, dice varias veces que pacientes con PIK3CA mutated disease, embora que tienen R2 positivo, tienen un pronóstico peor. La PFS de esas pacientes es la mitad. Por eso hay un estudio de fase 3, INAVO 122, que está testando la adición de inavolisib a un esquema de inducción después de Cleopatra, hacer inducción HP con inavolisib y vamos a ver si eso puede ayudar a nuestros pacientes. Por fin voy a acabar con un estudio un poco loco, pero que yo creo muy importante, que desenvolvemos en el Dana-Farber. Como discutí, hay algunas pacientes que nunca tienen una progresión a la primera línea, que parecen curadas de la enfermedad metastásica R2 positiva. Esas pacientes son más probablemente las que nunca tienen una recurrencia, entonces de nuevo metastásica, con elevada expresión de R2, y también con una negativización de ctDNA, todos aspectos que nos hacen pensar en una enfermedad muy sensible a la terapia y que podría, la sensibilidad podría ser muy duratura. Por eso que desenvolvemos este estudio llamado SAFO, que testa un paradigma adyuvante en la enfermedad metastásica. Aquí las pacientes reciben como primera línea 3 meses de Cleopatra, 3 meses de TDXD, 3 meses de T-DM1 tucatinib, después hasta 2 años de HP tucatinib y después de 2 años todo está parado, no reciben ningún otro tratamiento. Es un estudio pequeño de 80 pacientes, pero es para tentar de demostrar en una manera formal que algunas pacientes pueden ser curadas del cáncer de mama R2 positivo metastásico. No sabemos si todas las pacientes aquí van a ser curadas, probablemente solo una parte, pero entender con biomarcadores cuáles esas pacientes son, tal vez en el futuro nos va a ayudar a decir a algunas pacientes con cáncer de mama metastásico R2 positivo, yo te puedo curar. Hoy no podemos decir eso, sabemos que algunas pacientes tienen un beneficio muy largo, pero no sabemos cuáles pacientes podrían ser curadas. En el futuro yo creo que va a ser posible. Con esto quería agradecer, muchas gracias por la atención y vamos discutiendo un poco de esta evolución. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias al comité organizador por permitirme presentar este caso clínico. Hemos visto con estas excelentes charlas de la mañana la evolución del cáncer de mama HER2 positivo en enfermedad temprana y en enfermedad metastásica, pero en nuestra práctica clínica todavía tenemos casos que son retadores y que aunque todo pareciera como una receta, finalmente se salen de esos estándares de los que hemos mencionado y vamos a ver un caso de estos para que nuestros expertos nos digan qué consideran que podríamos hacer en este caso y si a pesar de toda la evidencia que hemos tenido esta mañana, las antraciclinas todavía tienen un papel en nuestras pacientes con cáncer de mama localmente basado HER2 positivo. Estos son mis conflictos. Esta paciente es una paciente de 46 años, ella llega a nosotros en abril del 2024 y nos dice que hace más o menos 5 meses tenía una sensación de masa en la mama derecha y fueron cambios rápidamente progresivos, incluso llegando a tener cambios en la piel. Esta paciente no tenía antecedentes médicos de relevancia. Una ecografía que se hizo en el momento en el que empezó a sentir los síntomas de enero del 2024, una lesión sólida, quística, microlobulada, de más o menos 82 por 57 por 47 milímetros y en la mamografía igualmente nos mostraba estas alteraciones con aumento de la densidad y la trabeculación,
oscureciendo incluso también el complejo de la presión y un edema muy importante de la piel. Esta paciente llega a nosotros 5 meses después del inicio de los síntomas y es por eso que cuando vemos el examen físico tenemos este examen físico. Una mama completamente reemplazada por un tumor de aproximadamente 14 a 12 centímetros, cambios del 100% de su piel, un involucro ganglional muy importante en la axila. Y es ahí donde entonces hacemos la biopsia, nos comentan que es una paciente con un carcinoma tipo NOS grado 3, con receptores hormonales negativos, un HER2 positivo y un Ki67 del 80%, y una biopsia de los ganglios de la axila que también nos confirma la presencia de enfermedad en este nivel. No tenía enfermedad metastásica a distancia, nos había comentado algo de síntomas como cefalea y en estas pacientes localmente avanzadas y que sabemos que hay un tropismo especial por sistema nervioso central decidimos también hacer una resonancia y no teníamos lesiones en esta paciente. Finalmente, la discusión en la Junta es, ¿utilizamos o no utilizamos un esquema con antraciclinas en el contexto de neoadjuvancia que claramente tenía indicada esta paciente? 46 años, un ecocardiograma normal, no antecedentes relevantes para pensar que de pronto la antraciclina le iba a dar alguna morbilidad mayor a su esquema neoadjuvante. ¿Qué pensamos de este caso? Creo que me toca a mí porque fue de lo que yo hablé. Claramente una paciente de muy alto riesgo, pero al mismo tiempo una paciente joven sin comorbilidades. Entonces, si hay una paciente en la que a lo mejor podemos pensar que las antraciclinas pueden no tener un riesgo alto de cardiotoxicidad, es ella. Este es el tipo de pacientes donde nosotros en el MD Anderson consideramos todavía el uso de antraciclinas, una paciente con cáncer de mama inflamatorio. Hay algunas pacientes con tumores HER2 que tienen una respuesta extraordinaria a inhibidores de topoisomerasa 2. Entonces hay pacientes que sí pueden tener una muy buena respuesta a antraciclinas. El problema a veces con este abordaje es que lo que sabemos el día de hoy es que el tratamiento más efectivo contra tumores HER2 positivo es la terapia anti-HER2. Y el esquema AC seguido de taxanos y terapia anti-HER2 lo que hace es que retrasa la terapia anti-HER2 dependiendo cómo lo damos, yo lo daría en todo caso dosis densa para acelerar, acortar la duración de tratamiento. Entonces es el riesgo. Entonces yo creo que este tipo de pacientes sí se puede utilizar AC con docetaxel seguido de bloqueo doble, pero hay que seguir a las pacientes clínicamente de manera muy cercana. O sea, esta es la paciente que tenemos que ver cada 2 semanas para ver que hay mejoría clínica y si no la hay, cambiar inmediatamente el esquema. Yo he tenido pacientes similares a estas que tuvieron progresión clínica clarísima a las antraciclinas. Yo sí creo que hay que tener cuidado, pero sí sería un esquema, yo creo, posible en una paciente de tan alto riesgo, pero darle TSHP tampoco es que estaría mal. Y una pregunta, yo creo que fuiste clara en toda la información que además todos conocemos de la falta de beneficio de las antraciclinas en este caso. En estos casos, en estos pacientes, esta paciente claramente pues, se sale de los estándares, nosotros no es lo que generalmente vemos en nuestra práctica clínica, pero ustedes, si nos vamos a un caso un poco menos dramático, digamos un carcinoma inflamatorio, que no tenga este tipo de presentación, porque esto es una presentación que ella llega acá por falta de cuidado y no porque sea realmente un cáncer inflamatorio. Ustedes usan hoy en día antraciclinas en carcinoma inflamatorio, bien sea que utilicen primero el THP o con carboplatino no y luego antraciclinas, ¿la están usando en pacientes con menos carga de enfermedad? Claro, yo creo que tocas un punto muy importante. Hay que diferenciar lo que es un carcinoma localmente avanzado con características inflamatorias por ser ignorado o no tratado con el cáncer primario inflamatorio que tiene un desarrollo ¿no? como muy rápido y no suele tener como masas tan grandes. Pero sí en cáncer mama inflamatorio, en el Anderson la mayoría de nuestros pacientes va a estudio clínico de entrada y tenemos estudios clínicos con trastuzumab, deroxticam, pero fuera de estudio sí son pacientes en las que se discute las antraciclinas, sobre todo en pacientes jóvenes, pero otra vez, dan en dosis densas y se dan, o sea, a los 2 ciclos claramente, si no hay mejoría del eritema, se cambia de manera inmediata. ¿Y ustedes en Dana-Farber? Básicamente el mismo. Creo que en estos pacientes tenemos que discutir antraciclinas, pero en la verdad yo creo verdaderamente que
quería utilizar un doble bloqueo lo antes que posible, por eso que TCHP me permite de utilizar doble bloqueo del primer ciclo y por eso que en esa paciente, por causa de receptor hormonal negativo, HER2, 3 cruces, esa paciente va a beneficiar mucho de trastuzumab, pertuzumab. Yo quería empezar con TCHP y antraciclinas para algunos pacientes pueden ser utilizadas después de la cirugía. Si la paciente no tiene un beneficio, antes de empezar una ADC, como te dimos anti-DXT, todavía puedes dar antraciclina. Y justo iba a preguntar eso, sí, yo creo que estos pacientes, independiente de lo que uno utilice, tiene que seguirlos clínicamente para ver la respuesta clínica que tenemos. Si tenemos esta paciente, una paciente similar, e iniciamos TSHP, no tenemos una respuesta, ¿ahí introducirían antraciclinas? Es una posibilidad, pero ahora tenemos trastuzumab deruxtecan, que es una molécula muchísimo mejor. Entonces, yo creo que empezamos a tener más herramientas para poder tratar a estas pacientes. Por ejemplo, lo que tú decías de dar a una paciente TSHP y después darle el AC. El problema con esto es que el trastuzumab y el pertuzumab también tienen una vida media muy larga. Entonces, si nosotros terminamos el TSHP y después les queremos dar antraciclinas, sí va a haber posiblemente una etapa en la que esas pacientes, tenemos que tener mucho cuidado con la cardiotoxicidad. Entonces, bueno, por eso los utilizamos con el orden invertido, que nos da la preocupación de no estar utilizando las mejores terapias de entrada. Bueno, lo hablábamos a lo largo de la mañana, el cáncer HER2 positivo, esta sobreexpresión de los receptores no solamente le da una ventaja en sobrevida a estas células tumorales, sino que las hace resistentes a la quimioterapia. Y nos mostraba Mariana cómo estas pacientes tenían incluso desenlaces peores que las pacientes triple negativas, antes de que, entendiendo esto, que había un target molecular que podíamos atacar, pues apareciera el cambio muy importante en el pronóstico de estas pacientes. Más o menos estamos hablando años 2000, la primera vez que vemos desenlaces que sí cambian el pronóstico de los pacientes con la adición de tratamientos anti-HER2 y, como lo mencionaba el doctor Tarantino, nos vamos moviendo a estadios más tempranos de la enfermedad y lo empezamos a dar en adyuvancia. Sin embargo, a pesar de utilizarlo en adyuvancia, todavía había pacientes que a 10 años tenían recaídas hasta el 30%. Como le mencionaba también la doctora Mariana, hoy en día casi que a todas las pacientes que tengan un tumor de más de 2 centímetros o ganglios positivos, las llevamos en adyuvancia en enfermedad HER2 positiva y sabemos que en esta enfermedad HER2 positiva lograr una respuesta patológica completa es un subrogado de desenlaces importantes como la sobrevida global. Hay muchos metaanálisis al respecto. Uno es este que estamos mostrando acá, en el que vemos que incluso cuando estamos comparando diferentes introducciones de anti-HER2, combinaciones de anti-HER2 o backbones de quimioterapia, tenemos que la respuesta patológica completa está asociada a mejores desenlaces tanto en sobrevida libre de enfermedad como en sobrevida global. La Junta decide darle antraciclinas a esta paciente. Tenemos un involucro ganglionar muy importante, un tumor de más de 5 centímetros, un edema de la piel y le damos 4 ciclos de AC que termina el 24 de julio del 2024 en dosis densas y 4 ciclos de TPH que termina el 30 de octubre. Miren la respuesta que tuvo muy importante clínicamente esta paciente a su tratamiento de quimioterapia. Entonces, ¿antraciclinas o no antraciclinas? Desde la fisiopatología, una de las cosas que pensábamos con las antraciclinas y que es real es que vamos a hacer una expresión de calreticulina en estas células tumorales, que esto nos puede ayudar a que el sistema inmune infiltre más estos tumores y podamos tener unas mejores respuestas al tratamiento. Sin embargo, sabemos que los tumores HER2 positivos son tumores que son más inflamados, tienen más TILs y además sabemos que el tratamiento anti-HER2 también tiene una citotoxicidad mediada por anticuerpos en las que ya también estamos haciendo algo de sinergia con el sistema inmune. Entonces, ¿será que la antraciclina sí es necesaria cuando el propio anti-HER2 hace este tipo de cosas? Hoy, y Mariana me ganó porque puso la versión 1 del 2026, yo hice la charla hace 2 semanas y no lo tenía, pero hoy, y también estaba en la diapositiva de Mariana, NSC nos sigue diciendo que en algunos casos las antraciclinas podrían estar recomendadas si vemos que en estas pacientes con cáncer inflamatorio, con tumores con mucha carga tumoral, podría ser una opción de tratamiento.
Hay muchos metaanálisis al respecto, este del 2023, en el que veíamos que las pacientes que tienen antraciclinas en sus esquemas de quimioterapia pueden reducir hasta un 14% sus riesgos de recaída. Sin embargo, es importante tener presente que esto es reciente, 2023, solamente un 14% eran HER2 positivas, y ese forest plot chiquitico que les puse abajo, pueden ver que en esas pacientes HER2 positivas tal vez ese beneficio de la antraciclina se ve un poco menos. También hablamos más temprano hoy en la mañana del 006. El 006 no tenía un poder para detectar estos cambios en cuanto a si era antraciclina o no antraciclina, pero nos mostró que sobrevida libre de progresión, incluso en las pacientes con ganglio positivo y sobrevida global, no tenían numéricamente un cambio cuando teníamos antraciclinas y no las teníamos. Recuerden, no tenía el poder para verificar esto, pero en las cosas más recientes, en los esquemas libres de antraciclinas como el TRAIN o el Trifaena, también vemos que no hay cambios en numéricos y que no hay una diferencia estadísticamente significativa en las respuestas patológicas o en la sobrevida libre de eventos a 3 y a 5 años con esquemas que tienen antraciclinas y con esquemas que no tienen antraciclinas. Una pregunta que les quiero hacer. Muchas de las decisiones que hoy en día tomamos vienen de estudios en los que el backbone de quimioterapia tenía antraciclinas. ¿Y será que si las quitamos en los desenlaces posteriores vamos a tener los mismos beneficios cuando muchos de estos pacientes venían con estos esquemas previos en donde sí había antraciclinas? Estas es las respuestas patológicas completas que estamos logrando, y ahorita vamos a hablar de otros esquemas que ni siquiera tienen platinos o esquemas que no tienen quimioterapia, pero al final, a hoy, en casos como este o en qué otros casos, ustedes seguirían dando antraciclinas. Mira, yo creo que tenemos resultados de estudios a largo plazo de los brazos que no tienen antraciclinas, que nos habla del buen desenlace clínico que tienen estas pacientes. Tenemos datos de la vida real que confirman esto. Tenemos datos ahora ya de muchísimas pacientes que nos hablan que aquellas que tienen respuesta patológica completa tienen mejores desenlaces, independientemente de qué drogas fueron las que llevaron a que esas pacientes tuvieran respuesta patológica completa. Entonces, con los datos que tenemos hoy, yo la verdad me siento muy cómoda en la inmensa mayoría de mis pacientes de no utilizar antraciclinas. O sea, realmente yo podría contar en el último año el número de pacientes en el que yo utilicé antraciclinas en tumores HER2. Triple negativo es otra historia, vengan a la sesión de la tarde donde vamos a hablar de eso, pero yo me siento muy cómoda sin las antraciclinas. Concordo absolutamente. Las únicas dos categorías de pacientes en que pienso un poco más en antraciclinas son pacientes grávidas, que tienen que empezar tratamiento de antraciclinas son más seguras, y pacientes que para que la enfermedad no parece ser muy HER2 addicted, como dos cruces amplificado. Okay. Aquí a las veces piensas que podría ser una enfermedad más luminal o más triplo negativa. A las veces, cuando no tienes certeza de la amplificación de HER2, utilizar antraciclinas puede ser una oportunidad. Comercial de la plática de embarazo, yo sé que van a estar muchas cosas grabadas, el doctor Lema dio ayer una plática buenísima al respecto. Esta paciente finalmente es llevada a mastectomía más vaciamiento en noviembre del 2024, no tiene una respuesta patológica completa a pesar de que le fue muy bien, vimos las imágenes iniciales, un tumor residual en la mama de 3 centímetros, 2 de 12 ganglios positivos, recibe radioterapia adyuvante y finalmente pues le damos adyuvancia con TM1 por 14 ciclos que completó en noviembre del 2025. Quería resaltar este trabajo que lo vimos ayer, un gran esfuerzo del instituto y donde vemos que la población que a nosotros usualmente atendemos en nuestro país son pacientes que tienen una alta carga de enfermedad. Entonces teníamos una gran mayoría de pacientes T3 y T4, la mayoría de las pacientes con involucros ganglionales positivos y la mayoría de las pacientes con estadios 2 y 3. Este estudio quería comparar en esta población que vemos el día a día de nuestro país si las antraciclinas o esquemas libres de antraciclinas podían ser mejor. Y aunque no hubo una diferencia numérica en las respuestas patológicas completas, pues sí parecía haber una tendencia a tener numéricamente un mejor desenlace en pacientes T3, T4, en pacientes ganglios positivos, en pacientes con receptores hormonales positivos, siendo estadísticamente significativo solo para aquellos pacientes con ganglio positivo. Y de verdad, excelente trabajo, qué buenos datos, datos propios pues, de nuestro país. Me preguntaría entonces si con estos desenlaces y los demás, a hoy en este grupo de pacientes, ¿se atreverían a decir que en estos T3, T4, altos ganglios positivos o receptor hormonal positivo, esto les cambia a ustedes o nos quedamos con lo que dijimos de solamente pacientes inflamatorias, casos especiales como embarazo, que creo que es súper importante también tenerlo presente?
La verdad es que no sabemos, esos son interesantísimos, pero es un estudio observacional. ¿Por qué un paciente recibe antraciclinas y el otro no? Finalmente, nuestro criterio médico juega un sesgo ahí muy importante. Pero estamos hablando del mismo grupo de pacientes de muy alto riesgo desde el principio, T4, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que individualizar, pero sí el mensaje de la evidencia, creo que es claro que en la mayoría de los casos, en la era del bloqueo doble, las antraciclinas ya no juegan el papel que jugaban antes. Ayer hablábamos con Andrea, ella nos decía es que esa cohorte está altamente cargada de pacientes con tumores localmente avanzados, que es lo que vemos en el Instituto Nacional de Cancerología. No es la práctica habitual en todos los centros, entonces creo que hay que ser cuidadoso. Nuevamente es un estudio observacional, es un estudio retrospectivo, no es un estudio prospectivo, y creo que sí tenemos suficiente información hoy en día para sentirnos absolutamente tranquilos de no utilizar antraciclinas en la gran mayoría de pacientes con enfermedad HER2 positiva. Ahora, nuevas tendencias, lo hablaba Mariana, neoadyuvancia libre de platinos, tenemos los resultados del NeoCARP, respuestas patológicas completas de 64 versus 65%, tenemos el CompassHER, que hasta el momento nos ha mostrado PCRs del 44% en la población con intención a tratar, pero 63.7% para aquellas pacientes con receptores hormonales negativos. ¿A qué pacientes hoy con tranquilidad les quitarían el platino en la neoadyuvancia? Yo, una paciente que el riesgo de neuropatía es muy alto, de manera importante, independientemente de, ya sea por profesión, por edad, por comorbilidades, esa sería una. Otra, yo pensaría en pacientes con relativamente poca carga tumoral, a lo mejor pacientes con tumores de 3 centímetros pero sin ganglio positivo, o a un tumor más pequeño que tenga 1 o 2 ganglios, un localmente avanzado, claramente no creo que me sienta todavía con la seguridad de hacerlo. La población parecida a la del estudio, yo me sentiría cómoda al respecto. Yo no sé tú, Pablo, ¿cómo están incorporando esto ya en Dana-Farber o todavía no? Estamos discutiendo, eso el problema mayor es decidir si hacer, cuando decides de hacer THP, si hacerlo para 4 o 6 ciclos, porque la evidencia es misturada. NeoCAR-HP, 6 ciclos, CompassHER, 4 ciclos. ¿Cuál es el mejor? No lo sabemos. Y también 6 ciclos significa más neuropatía. Pero confío en las mismas categorías que Mariana discutí, pacientes T2 en 0 o N1, y una categoría de pacientes importante, pacientes idosas, pacientes frail que tienen comorbilidades. En esas pacientes, como no sabemos si carboplatina adiciona algo, tirar carboplatina creo que hace sentido. Y creo que muy seguramente en el futuro veremos que estas pacientes con baja carga tumoral y ganglios negativos podremos omitir los platinos, y tal vez en aquellas pacientes en el Destiny Breast 011 habían pacientes que tenían más del 50% ganglios positivos, eran tumores grandes. Entonces tal vez en estas pacientes unos esquemas en los que no tengamos antraciclinas ni platinos, pero sí TDXD, pues ya sabemos que tiene una respuesta patológica positiva con un delta del 11%. Mauricio, ¿alguien le pasa el micrófono a Mauricio? El TRAIN-3 es un estudio muy interesante, ¿no? Lo presentaron en San Antonio del 2024 y es por resonancia. Vemos una respuesta clínica completa después de 3 ciclos y con eso definimos si podemos llevar a nuestra paciente a cirugía, y hasta el momento los desenlaces que nos mostraron es que no habían diferencias en la sobrevida libre de eventos, solamente 3 años y necesitamos un poquito más de tiempo. ¿Ustedes utilizan el TRAIN-3? Yo creo que antes de la pregunta del TRAIN-3 hay una pregunta importante, y es si vamos a utilizar TRAIN-2, ¿alguno de ustedes utiliza 9 ciclos independiente de si hacemos o no una resonancia en algún momento para evaluar la respuesta? No, nadie. Yo Nadie creo que utiliza 9 utilizamos 6 ciclos, ¿cierto? Incluso si a los 6 ciclos no hay respuesta, porque pues tenemos adyuvancias muy buenas, entonces… Sí, la realidad es que si después de 6 ciclos tienes una paciente que no tiene respuesta, darle más quimioterapia probablemente no te va a servir de nada, a menos que utilizaras una droga como el TDXD. Que fue lo que mostró TRAIN-3 también, ¿no? Que no cambia el aumentar el número de ciclos. También algo de importante que descubrimos con TRAIN-3 es que la resonancia magnética es principalmente utilizable para la enfermedad receptores hormonales negativos. En pacientes con receptores hormonales negativos
90% de la respuesta radiológica completa era una respuesta patológica completa. Pero receptores hormonales positivos en 3 solo la mitad de las pacientes que parecían tener una respuesta completa radiológica tienen una respuesta completa patológica. Por eso que es importante acordar que solo en el subtipo receptor hormonales negativo la resonancia magnética puede ser utilizada para entender la respuesta. Hola, sí, precisamente en línea con lo que el doctor Lema decía, hay muchas pacientes, pues no son la mayoría, pero hay algunas pacientes que uno les hace TSHP y ve una respuesta completa clínica y vienen con el caballo cansado con la quimioterapia, le dicen a uno, no doy más con esto, y eventualmente yo lo he considerado, les hago una imagen y por imagen también tienen respuesta completa patológica. En una paciente así, ustedes consideran, porque lo que queremos realmente es esto, ¿no? Con la neoadyuvancia, ese es el objetivo, la respuesta completa patológica, no contar ciclos. Si en una paciente uno alcanza una respuesta por imágenes patológicas y viene uno ya haciendo descensos del esquema TSHP, ¿ustedes considerarían llevar la cirugía con 4 ciclos, con 3 ciclos? En el Anderson lo que estamos haciendo es, de entrada, tener una intención de tratamiento inicial. O sea, yo hay pacientes que tengo la intención de darles a lo mejor 4 ciclos, a lo mejor otras que la intención es darles 6, la inmensa mayoría. Entonces, basado en los datos, en estudios, esa se vuelve la intención. Nosotros en el MD Anderson todavía no estamos incorporando de manera rutinaria el PET como en Fairgain o ni siquiera resonancia magnética en todas las pacientes. Sí tenemos ultrasonido incorporado de manera, ¿no?, regular. Y la realidad es que aunque tengamos extraordinarios ultrasonógrafos, los resultados de imagen no siempre predicen lo que vamos a ver a nivel microscópico en el espécimen quirúrgico. Entonces, yo realmente trato de mantener la intención de tratamiento a menos que sí tengamos un problema de toxicidades. Me encantó como dijo usted, doctor, caballo cansado. Y hay caballos cansados que llegan todavía a buen trote y otros que llegan arrastrándose. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Si por un asunto de toxicidades, de deterioro, etcétera, etcétera, tenemos que parar la quimioterapia, ese es como un extremo. Pero yo tiendo a mantener la intención de tratamiento. Y sobre todo en estos pacientes que tienen receptores hormonales positivos, en donde realmente cómo interpretas, basado en lo que ya sabemos de TRAIN-3, qué significa o no esa respuesta en la resonancia. Entonces, creo que lo más prudente es establecer cuántos ciclos le voy a dar al paciente, tratar de mantenerlo y solamente desviarnos en caso que tengamos toxicidad. Pero nada más para cerrar, un comentario muy rápido. Sí creo que en el futuro vamos a tener estudios funcionales que los vamos a incorporar para poder determinar de manera dinámica. O sea, no lo estamos haciendo ahorita y creo que Fairgain lo demostró muy bien. Sí creo que es parte del futuro. Perdón, en ASCO presentaron un poquitico del Compass HER y finalmente estos esquemas como estos protocolos con HER2DX que nos van a decir pacientes que seguramente solamente por este perfil molecular, biológico, clínico que tiene el HER2DX nos van a predecir mejor estas respuestas patológicas. Muy seguramente en esas pacientes de entrada podremos pensar menos y creo que estudios como el TRAIN-3 lo que nos dan la tranquilidad en la práctica clínica es que si tengo una toxicidad prohibitiva que a los 3, 4 ciclos no le puedo dar más y tenemos una buena respuesta imagenológica, pues podemos suspender el tratamiento y llevar a la paciente a un control quirúrgico. ¿Querías decir algo más? Solo quería adicionar que estudios como NeoCAR-HP nos ayudan en estas situaciones porque entre los extremos de parar el tratamiento y continuar hasta el fin hay quitar uno de los fármacos y el fármaco menos importante aquí es el carboplatino. Entonces, bajar la dosis o quitar el carboplatino, pero continuar con THP, creo que es una otra oportunidad para llevar hasta el fin. De acuerdo. Bueno, libres de quimioterapia. Tenemos ya resultados a 3 años del Fairgain. En ESMO de este año nos presentaron también unos desenlaces muy importantes con respecto a, decíamos, pero ¿cómo hacemos? Porque es muy difícil tener PET en todas las instituciones, incluso es muy difícil tener resonancia en todas las instituciones, pero lo que nos mostró es que en resonancia también hay una muy buena equivalencia entre la predicción de estos pacientes que van a tener una respuesta patológica completa en pacientes que no recibieron
un esquema de quimioterapia y no olvidemos que en esas pacientes de la cohorte B, que algunas de ellas después de los 2 ciclos se les dio quimio y que algunas de ellas después de no tener respuesta patológica completa se les dio quimio, aún así no hay diferencias en la sobrevida libre de eventos por enfermedad invasiva a 3 años, entonces creo que es una muy buena opción. Nosotros lo hemos utilizado en pacientes añosas muy frágiles, no sé si ustedes lo han venido utilizando en sus instituciones. No de manera rutinaria. De acuerdo. Bueno, conclusiones, la terapia neoadyuvante es el estándar para las pacientes con tumores HER2 positivos estadios 2 y 3. Sigue siendo una pregunta que aunque la mayoría digamos que no existe, nos preguntemos si las antraciclinas juegan o no juegan un rol. Nos lo mencionaban ayer cuando nos presentaron el estudio del instituto, las votaciones de San Galen. En 2025, la gran mayoría, 74% de los paneles de expertos no las utilizan, pero cuando se le pregunta al auditorio, 54% dice que la utilizaría en estadios 3 y hasta un 60% dice que la podrían utilizar en los estadios, en los cánceres inflamatorios. Sí vamos a utilizar antraciclinas muy seguramente en pacientes en casos como estos, muy extremos, inflamatorios, con gran involucro ganglionar y enfermedad localmente avanzada, y creería yo que los esquemas libres de platinos y quimioterapia están para algunos casos especiales y tenemos que esperar a que los datos estén un poquito más maduros, pero hasta el momento parecen muy prometedores para que sigamos descalando terapias. Sebas. Yo creo que T1C en el escenario de HER2 positivo tenemos mucha tranquilidad con los desenlaces a 10 años del APT. Creo que con tranquilidad lo damos. No sé si habría un T1C a hoy a la que pensaría que le voy a dar neoadyuvancia, no sé ustedes, en HER2 positivo y ahorita hablamos de triple negativo. El único problema es que hasta 25% de los clinical T1C después tienen ganglio positivo a cirugía. Y por eso que esas pacientes lo que hacemos siempre es de hacer una ultrasonografía axilar y también bajamos un poco la threshold para hacer neoadyuvancia hasta 15 milímetros. Para ahora, realmente pacientes que tienen tumores de 17, 18 milímetros hacemos neoadyuvancia porque sabemos que esas pacientes eran incluidas en Catherine. Y por eso es una área grisa, gray zone, generalmente la mayoría de los pacientes con tumores mayores de 15 milímetros hacemos neoadyuvancia. No sé. Y ese sería el paciente al que no se le da pertuzumab, el paciente que probablemente con taxano y trastuzumab estaría bien. Si clínicamente la axila está negativa, para poder escalar en adyuvancia en caso de no tener una respuesta patológica completa. Es un área complicada y es ese caso que usted está preguntando, doctor, que uno puede ir cualquiera de las dos direcciones y podemos ir a cirugía después de una evaluación adecuada con imagen. Y algunas pacientes nosotros sí las tratamos con adyuvancia, sobre todo pacientes que son jóvenes, que tienen otras características de alto riesgo, y sigue siendo una zona delicada porque no tenemos mucha evidencia. O sea, si a esa paciente le damos un esquema, porque no la queremos sobretratar, y le damos paclitaxel con trastuzumab únicamente, no le estamos dando pertuzumab porque no tiene ganglio involucrado y Affinity nos demostró que no se beneficiaba. Entonces ya le estamos quitando esa opción. Y luego, si tiene enfermedad residual, la vamos a poder posiblemente salvar con TDM1, pero la realidad es que paclitaxel con trastuzumab no fue un esquema que se utilizó en el estudio Catarina. Entonces estamos hablando de una área donde no hay datos sólidos y creo que es donde tenemos que individualizar y seguir discutiendo nuestro trabajo con mastólogos, cirujanos, gente de imagen, importantísimo, entender las características del tumor, porque otra vez un receptor hormonal positivo es diferente, pero yo creo que ahí la clave es individualizar porque las dos opciones son viables. Mariana, una pregunta, mencionaste el estudio ATEMP, que es una opción que está ahí, que nosotros la verdad no lo usamos en estas pacientes con etapas muy tempranas. Para ti y para Paolo, ¿utilizan esta opción o simplemente 100% APT?
99.9% de APT. Quizá en alguna paciente en algún momento pensamos que aquellas pacientes que no pudieran tolerar el paclitaxel les podríamos dar el APT. En términos de los desenlaces oncológicos son similares, pero después nos sorprendimos ver que al menos las toxicidades de neuropatía fueron más graves y hubo mayor discontinuidad de tratamiento con el TDM1. Yo creo que quizá con el ATEMP2, donde la duración de TDM1 es más corta, se pueda hacer. La realidad es que si tenemos una paciente que no va a aguantar el paclitaxel y el trastuzumab, a lo mejor es una paciente a la que no le tenemos que dar quimioterapia. Entonces nos hace pensar ese tipo de cosas, o en estudios como los que va a haber de inhibidor de aromatasa con terapia doble, pero yo creo que nosotros no lo estamos utilizando. Yo no sé ustedes. No, selectivamente. Pacientes que no quieren recibir algo que podría llevar a alopecia, a las veces utilizamos TDM1. Y como en ATTEMPT hacemos ese análisis donde comparamos pacientes que pararan TDM1 antes de 6 meses y pacientes que recibieran más que 6 meses, tuvieran el mismo pronóstico, mismo DFS. Por eso, si la paciente está recibiendo TDM1 adyuvante, pero después de 4, 5, 6 meses no está tolerando bien por causa de neuropatía, paramos, como se hace en el estudio ATTEMPT 2.0. Bueno, tenemos tiempo, 2 minutos para preguntas de enfermedad metastásica. Se acabó la adyuvancia y la neoadyuvancia. Bueno, yo siempre voy a contramano, entonces voy a preguntar si en el primer mundo utilizan plataformas genómicas en HER2, HER2-DX, para decidir algún tipo de estrategia terapéutica en la neoadyuvancia. En el MD Anderson no. En el Dana-Farber no. Yo tengo una pregunta de lo tenemos. metastásico. Yo no sé qué hacer con mis pacientes en enfermedad metastásica, con todos los datos que oímos en ESMO y ahora en San Antonio. O sea, creo que se vuelve muy claro que trastuzumab deruxtecan con pertuzumab basado en DESTINY-Breast09 es más efectivo. No tenemos datos de mantenimiento en estas pacientes. Javi Cortés es el que tiene el estudio de Meter, que todavía no tenemos los resultados y es un estudio pequeño. En la práctica real, otra vez, sin datos, ¿ustedes qué creen? Yo creo que vamos a dar tratamiento a mayor respuesta, una especie de inducción, y después vamos a parar el TDXD en realidad. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Les vamos a dar patina? ¿Les vamos a dar...? Está dificilísimo. Mi pregunta más bien sería, ¿hay algún grupo de paciente hoy con enfermedad metastásica que no le darías DESTINY-Breast09, sino que dirías, con ella puedo hacer un Cleopatra, es de novo, tiene solamente metástasis óseas, de pronto tiene comorbilidades, tal vez como yo lo vería es que en ese grupo de pacientes, teniendo resultados como Patina y el Tucatinib, en adición el HER2CLIMB-05, creo que en esas pacientes de pronto esta estrategia de inducción con Cleopatra y mantenimiento podría ser una muy buena opción, y tal vez para todo el resto el DESTINY-Breast09, pero pues es mi opinión. Yo lo vería al revés. ¿A qué paciente darle trastuzumab deruxtecan de entrada? Yo creo que si bien los resultados son muy importantes, o sea, uno no puede discutir el beneficio, pues hay que mirar las preguntas que todavía no sabemos. Uno, que solo el 10% recibieron el 11% de pacientes recibieron trastuzumab deruxtecan a la progresión, ¿sí? Que realmente, como el 34% de pacientes tuvieron que suspender el TDXD y tuvieron igual ese beneficio de PFS tan grande. Es un número muy importante de pacientes a quienes se le tuvo que suspender el trastuzumab deruxtecan y se encontró este beneficio. Por eso estrategias como de meter son súper importantes. Por eso digo yo que en este momento estamos en un espacio de tiempo en donde no tenemos respuestas claras. Creo que hoy en día es más lo que no sabemos que lo que sabemos, porque nosotros podemos decir hoy que hacer una inducción es lo que debemos hacer, pero no lo sabemos, no tenemos datos. Eso es lo que quisiéramos, porque no sé cómo vamos a tener pacientes que toleren 40 y tantos meses de TDXD. ¿Cómo vamos a manejar eso tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista económico? Entonces creo que estamos en un momento en la historia, digamos, de la enfermedad en que tenemos que ser cautelosos, en que pacientes en donde, digamos que las respuestas completas sí eran mucho más altas.
Entonces, un paciente que esté altamente comprometido en donde necesitemos obtener una respuesta clínica completa, claramente nos iríamos con el medicamento más cerebrales. efectivo. Obviamente, digamos, sistema nervioso central. Pero sí creo que hay preguntas en pacientes con receptores hormonales positivos. Es que hepatina tiene Está la recién misma publicado, ¿no? Lo publicaron sobrevida en el hace New 2 o England. 3 días. Entonces, sí. Pero jugando al abogado del diablo y para que nos conteste, Pablo, puedes utilizar el mismo argumento al revés. Si tienes una paciente con un estadio 4 de novo, con escasa carga tumoral, a lo mejor le quieres dar trastuzumab deruxtecan para que entonces la tengas sin evidencia de enfermedad y pienses quizás si la estás curando o no. O sea, puedes usar el mismo argumento en las dos direcciones y no sabemos cuál es la respuesta correcta. Tú nos la vas a contestar. Absolutamente no. No tengo Nosotros no respuesta sabemos. correcta, pero algo que es importante, cuando todo esto está disponible, aquí la preferencia de la paciente puede ser también importante y discutir que tenemos una droga que es la mejor droga desenvolvida para el cáncer de mama HER2 positivo, podemos tenerla para utilizarla después o podemos utilizarla antes como primera línea y sabemos que eso tiene un beneficio de PFS, de respuesta completa, pero tiene más toxicidades. Por eso, para algunas pacientes como pacientes de novo que podrían ser muy sensibles al tratamiento, tal vez TIDEX de primera línea puede llevar a respuestas más duraderas, no lo sabemos. Creo actualizaciones de los datos nos van a ayudar. Por ahora no tenemos respuestas, por eso que siempre aprendo cuando discuto con vosotros y próximo año hacemos otra vez el 5º evento de mujeres, vamos a discutir con más datos. Este wishful thinking de nosotros, los oncólogos, es ojalá tengamos un estudio positivo que nos permita inducir a las pacientes y luego mantenerlas. Esa sería la situación perfecta, pero hoy no lo sabemos. Hay que preguntarle a Javi en la tarde cuándo va a tener Dimiter. Lo que, pues una idea, y como yo hago otro tipo de oncología y veo otros tumores, en colon tuvimos el mismo problema con oxaliplatino en metastásico y hay una estrategia que se llama Optimax, ¿cierto? Que es inducir con FOLFOX y después mantener con mantenimiento con fluoruracilo y después cuando haya recaída volver como primera forma de resolverlo es volverla a exponer a oxaliplatino. De pronto construir una plataforma de investigación en donde haya un número de inducción con TDXT, pasar a HP por decir algo y tener claramente especificado que en el momento en el que haya progresión se reexpone a Y ya está el TDXT. estudio diseñado, Solti, en España está haciendo ese estudio. Ellos van a llevar no 6 ciclos, hay algunas personas que piensan que los 6 ciclos de Demeter son muy poquitos. Entonces lo que Solti está haciendo es llevar al paciente a máxima respuesta, suspenderlo, continuar por supuesto con mantenimiento con trastuzumab y pertuzumab y reintroducirlo en el momento de una progresión y así está diseñado el estudio. Entonces también tendremos datos, yo creo que es que nos toca ser un poco pacientes y mientras tanto vamos a tener que tomar decisiones individualizadas en esto que te dice, uy, yo creo que este paciente es mejor tratarlo con esto por la respuesta, por la de la paciente, porque quiero llevarla a una curación, no sé, creo que vamos a tener que ser cautelosos, pero sí creo que de aquí a unos años, pues esta discusión no va a existir. Muy bien. Nos inventaremos otras discusiones. Tendremos otras, sí. Me están aquí matando. Pregunta corta, respuesta rápida. Solo una sola respuesta. Sí, no. Hoy por hoy sí sabemos que aquellos pacientes que progresan a Cleopatra y a múltiples líneas responden al TXD, pero no sé si hay datos de pacientes que progresan a TXD respondan al doble loco con quimioterapia. Es verdad, no sabemos nada después de TDXT. Tenemos datos de real world que nos sugieren que varias cosas funcionan un poco. La PFS, que hacemos un estudio que publicamos el año pasado en GNCI, la PFS de varios tratamientos es entre 5 o 6 meses,
Pero eso era en quinta línea, cuarta línea, quinta línea. En segunda línea no sabemos nada, pero eso también, próximo año, 2 años, 3 años, vamos a tener más evidencia que nos va a ayudar. Exacto, si yo le doy en primera línea TXD, ¿qué le doy después si progresa? Hay algunos datos de TDM1 después de la progresión en Destiny Breast 03, que hubo pacientes que no, o sea, que recibieron, las pacientes recibieron taxano, pertuzumab, trastuzumab, en segunda línea se aleatorizaron a recibir trastuzumab deruxtecan o TDM1. Hubo pacientes que después, fueron poquitas, que después de trastuzumab deruxtecan recibieron TDM1 y sí llegaron a tener un beneficio. Pero más allá de eso, ¿cómo podríamos a lo mejor incorporar el esquema de tucatinib con pertuzumab, trastuzumab? Creo que se vuelve una opción, pero datos sólidos no vamos a tener. Y tu pregunta viene a la falta de crossover en el Destiny Breast 09. Solo un número muy pequeño de pacientes, el 10%, recibieron en segunda línea el TDXD, que Destiny Breast 03 nos mostró 26 meses de sobrevida libre de progresión. Entonces, esas son las cosas que están todavía por diseñar, organizar. Muy bien. No tenemos respuesta a eso, pero creo que lo que sabemos es que las PFS de todas esas líneas posteriores a TDXD ahora van alrededor de los 5 o 6 meses en el mejor de los escenarios. Así que a escoger lo que haya. Muy bien, muchas gracias.